Alberto Kenguan Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social de hoy jueves. Hoy ya es jueves 17 de este mes de julio. Corre el séptimo mes del año. Temperaturas muy altas en la capital de la montaña, más de 27, 28 grados, incluso llegando hasta 32 grados en las horas del mediodía. Altísima la temperatura en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Este es Mundo Deportivo y Social. Los invito para que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios, activen la campanita y por lo tanto hagamos de esta comunidad una comunidad bien grande para hacer nuestra reflexión social y también de tipo deportivo. Hoy con el apoyo periodístico de Camilo Sánchez. Señoras y señores, les decimos sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguan Gómez, con la verdad y punto. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, continuamos en Mundo Deportivo y Social. Hay que hacer una gran reflexión hoy a raíz del tema del profesor Oscar Héctor Quintabani y que tiene que ver mucho con ese tema laboral que hoy en nuestro país se maneja a raíz de la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma X, la reforma Y, la reforma Z. A raíz de todo eso, hoy hay que hacer una reflexión con el caso del profesor Oscar Héctor Quintabani. Es técnico del cuadro Atlético Nacional y que nos lleva a nosotros a una reflexión social porque tiene que ver con el ser humano, con la persona, con el trabajador, con el hombre que se levanta todos los días para ir a cumplirle a una empresa, con ese ser humano que se ha preparado en la vida para ir a esas empresas a cumplir. Yo siempre lo he dicho, las empresas son muy buenas. Las empresas todas son muy buenas. Lo que mata a las empresas son algunas personas que laboran en las empresas. Y no solo en las empresas privadas, también en las empresas públicas. En las empresas del Estado, donde algunos funcionarios no hacen la labor como tendrían que hacerla. En la empresa privada hay hombres muy buenos, muy capaces, que construyen empresas en beneficio de la gente, de sus empleados, y que también obviamente por su inversión debe lucrarse. Para eso se hacen las empresas. Pero metiéndonos en el tema entre lo social y el fútbol profesional hoy en día, por todo eso tenemos que hablar del tema del profesor Oscar Héctor Quintabani, un tema que ha tocado un gran revuelo a nivel nacional y que por estos días es noticia, a pesar de ser algo, yo lo diría pequeño, muy pequeño, pero que se ha vuelto demasiado grande, como el caso de un certificado laboral. Toda persona que pasa por una empresa pide un certificado laboral. Ese certificado laboral puede ser muy bueno, ese certificado laboral puede ser muy regular, o puede ser muy malo, puede ser como sea. Lo cierto es que el profesor Oscar Héctor Quintabani, para que quedemos muy claros, pidió un certificado laboral al cuadro Atlético Nacional, como seguramente lo pidió en el Pereira, o lo pidió en el Deportes Tolima, o lo pidió por allá en el Once Caldas, ¿cierto? De pronto. Pero la noticia es que lo pidió en Nacional. El problema es que un funcionario de Atlético Nacional le dijo: no señor, no le podemos dar ese certificado laboral, que entre otras cosas no le servía al profesor Oscar Héctor Quintabani para la pensión, porque él ya está pensionado, es un hombre de 75 años, él ya no está persiguiendo una pensión, simplemente necesitaba un certificado laboral para armar su hoja de vida y decir: hombre, yo fui entrenador de Atlético Nacional con 2 títulos en un mismo año, un gran récord para el profesor Quintabani. Pero allá en el 2007,
en un año donde Nacional tuvo los máximos resultados a nivel de puntos. Yo creo que es el equipo en un año que tiene mayor puntaje dentro del fútbol profesional colombiano. Allá en el 2007, campeón primer semestre, campeón segundo semestre, y el profesor Oscar Héctor Quintabani simplemente pide ese certificado en Atlético Nacional, que le responde el funcionario de Nacional. Le dice: señor, no le podemos entregar su certificado porque simplemente usted no laboró aquí en lo que hoy se llama Atlético Nacional. Porque cuando estuvo el profesor Oscar Héctor Quintabani se llamaba Atlético Nacional. Hoy en día se llama Atlético Nacional S.A., Sociedad Anónima. Así de sencillo. Y como cambian las reglas en eso que se llama esa razón jurídica, en la cual los directivos del fútbol colombiano y muchos del fútbol internacional la tienen, simplemente para sacarle el cuerpo a muchas de sus funciones y a muchos de sus cumplimientos con las normas y la ley. Porque en nuestro país todo se puede cambiar. Uno puede ir a decir: no, vea, yo quiero cambiar mi nombre, y entonces aquí se salva de estos impuestos, o se salva de estas deudas, o le condonan estas otras cosas, o no tiene que ver con las demandas de los jugadores. Porque en Colombia, y no hablo del caso del profesor Quintabani, porque él no está interesado ni en demandar a Atlético Nacional, ni en hacer nada en contra de Nacional, simplemente necesitaba una carta para su hoja de vida. Pero en Colombia hay miles y miles de jugadores que quedaron en la calle, que quedaron en la ruina, porque nunca sus patronos de los clubes profesionales les dieron lo que ellos legalmente necesitaban. Y es difícil que le va a quedar a muchos. Ustedes se ponen a ver la historia, por ejemplo, de un cuadro como los Millonarios, que tuvo un proceso delicadísimo y que primero se llamaba Club Deportivo Los Millonarios, después pasó a ser Azul y Blancos Millonarios Fútbol Club S.A. Lo que quiere decir que, según lo que le respondieron al profesor Quintabani en Nacional, Millonarios cambió mucho, y de esa época para atrás no se le debería reconocer ni siquiera el famoso ballet azul que tuvo Millonarios, o por ser ese histórico equipo de Willington Ortiz, Jaime Morón, Alejandro Brand, Arnoldo Iguarán, entre otros. Atlético Nacional ha cambiado mucho, porque primero se llamaba Club Atlético Municipal de Medellín, después Club Atlético Nacional, y ahora se llama Atlético Nacional S.A., para que lo tengan muy en cuenta. Y si uno se va a ver al compañero de patio de la casa, el Medellín, que comenzó llamándose Medellín Fútbol Club, después pasó a ser Deportivo Independiente Medellín, hoy en día se llama el Equipo del Pueblo S.A. Deportivo Independiente Medellín. Como quien dice: ustedes, los del pasado, no me pueden cobrar a mí las deudas del presente, porque la razón social cambió, los directivos cambió, la junta de esta empresa cambió, los accionistas cambiaron, todo el mundo cambió. Lo único que sí no cambian son los títulos, los estadios, los hinchas. Eso sí no pueden cambiar de nombre, porque el señor se muere y deja 2 o 3 hijos que sigan siendo hinchas del equipo. Eso sí no pueden cambiar. Pero la razón social de los clubes cambia cuando los directivos quieren, para simplemente hacerle la curva o sacarle el cuerpo a las obligaciones que tienen, no solo con los jugadores, sino con las normas y las leyes de un país como el nuestro. A propósito, escuchemos qué dijo el profesor Oscar Héctor Quintabani cuando le dijeron: hombre, es que ya no se llama Atlético Nacional, sino que se llama Atlético Nacional S.A. Esta es la respuesta del profesor Quintabani. Sí, ya sería un tema de abogado, cosa que a mí no me interesa.
pero simplemente es el mismo club, juega con los mismos colores, la misma cancha, la misma historia, suma todos los torneos que ganó en su vida, tiene la misma hinchada, juegan el mismo torneo, juega Copa Libertadores, juega Sudamericana, lo demás es simplemente una gambeta, ¿no? Un enganche que hacen, pero que no es posible. Vuelvo y te digo, yo no sé el tema de abogado de derecho, pero un abogado puede dar más claro, y no me interesa este tema porque el hecho de haber sido con mucho orgullo entrenador de Nacional y con mucho orgullo un entrenador que estuvo a la altura de la necesidad, de las obligaciones de esta hinchada, me hace muy feliz, pero me parece absurdo que quise con mucho orgullo tener una constancia en mi hoja de vida y te salgan con esta barbaridad. Estas son las palabras del profesor Óscar Héctor Quintabani. A mí me parece lamentable, cada día uno se lleva más golpes de este fútbol profesional colombiano, más golpes de los directivos. Uno que está metido en este medio hace años, quisiera decir tantas cosas hoy en día que tendríamos que callar, en beneficio no solo de la hinchada, sino incluso de los mismos medios de comunicación, porque nosotros hemos callado mucho de las ofensas, de los contragolpes, de los vitrinazos, de los golpes de directivos, de funcionarios de equipos de fútbol, de todos esos que hoy en día se venden como si fueran los amos y los reyes de los que manejan las aficiones en nuestro país. Lamentable lo que hoy sucede con Nacional, pero lamentable también lo que ha sucedido con muchos equipos, con muchos, yo diría que la mayoría del fútbol colombiano. Solo les dejo esta: Equidad Fútbol Club pasará a ser el Internacional de Bogotá, o sea que el profesor Alexis García, por ejemplo, no tendrá ningún derecho sobre Internacional de Bogotá. Alianza Petrolera hoy se llama Alianza Valledupar. Esos jugadores también quedaron por fuera. Y ni qué decir de equipos como por ejemplo Águilas Doradas, que primero fue Águilas Doradas de Itagüí, Águilas Doradas de Pereira, Águilas Doradas de Río Negro. No se sabe dónde va a terminar de volar. Amigos, este es Mundo Deportivo y Social. Vamos a hacer esta pequeña pausa y ya regresamos. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Vive una aventura jurásica con Colanta, con 3 sellos de leche Colanta pasteurizada, deslatosada, más 3.900 pesos. Reclama en Mercolanta o taquilla de Cinemas Procinal en Antioquia una boleta para ver Jurassic World Renax. Aplica términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com. Promoción válida desde el 1 de julio al 6 de septiembre del 2025. Son 50.000 unidades disponibles. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos en Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Se aplazó y viene un nuevo aplazamiento de un partido en la capital colombiana entre Millonarios y Unión Magdalena, el de la primera fecha, aplazado. Y todo por la intervención de la gramilla del Estadio El Campín. Se le está haciendo una rehidratación, se le está haciendo un mantenimiento propio que se le debe hacer a estas gramillas. La pregunta es, ¿un mantenimiento para jugar fútbol o un mantenimiento para los conciertos o los eventos que se tienen en el Campín? Porque a terribles que están las canchas en los estadios del país, se recuperan y vuelven los conciertos. Y es increíble ver todo lo que les colocan encima a estos sitios, a estos escenarios deportivos, donde se juega el balón, donde se está hecho para eso, no está hecho para otras cosas. A uno le da mucha pena lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estadio Atanasio Girardot, y ver todas esas cosas que suceden y que por 1000 razones nos tenemos que quedar callados hoy en día, por 1000 razones. Además porque hacemos parte
de ese grupo de periodistas, poquitos, muy ínfimos, que están en el estadio Atanasio Girardot y que no pertenecen al secuestro del fútbol profesional colombiano, o que no pertenecemos. Y entonces es eso. Por eso el Campín no tiene partidos por estos días, y seguramente ya se va a aplazar la segunda fecha, y se dice que hasta la tercera fecha se va a aplazar, como sucede en muchos estadios del país. Por ejemplo, en el estadio Pascual Guerrero incluso habría que meterle mucho la mano a ese estadio. Y dice la administración del Valle del Cauca, allá la gente del Cali o del América mejor, que se le ha hecho muchísimos trabajos a ese estadio Pascual Guerrero. Igual sucede con el estadio del Deportivo Cali, porque pues igual es un estadio privado y que allá seguramente no hay conciertos, pero también tiene algunas deficiencias, sobre todo cuando en épocas de lluvia. Y no voy a ponerme a recorrer lo de Valledupar, porque qué miedo, lo de Tunca, terrible, incluso lo de Ibagué, y algunos estadios como el de el Alberto Grisales en Río Negro. Complicadísimo, de verdad que sí. Incluso el Alberto Grisales no da ni para tener el bar, el famoso bar que hoy en día hay que tener en todos los estadios del país. Bueno, ojalá las cosas puedan cambiar. Uno no sabe, porque hay administraciones que pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero ya es hora de que los equipos, muchos de los equipos, empiecen a pensar, hombre, esto tiene que cambiar, hay que empezar a tener estadios. Yo pensé que con la llegada del estadio del Deportivo Cali, los demás equipos iban a hacer lo mismo, pero parece que no les interesa mucho. A propósito de ese tema de los estadios, muy claro, se le preguntó en una entrevista de estas redes sociales y programas de internet que tiene una de las barras del cuadro Atlético Nacional, un grupo de seguidores de Nacional, al presidente del cuadro verdolaga, el doctor Sebastián Arango, sobre esa posibilidad de un estadio para Nacional, que ya es hora que Medellín y Nacional tengan un estadio. A ver si se arreglan muchas situaciones, por lo menos de los pocos periodistas deportivos que quedan en la ciudad, de los hinchas buenos que van a fútbol, y se organiza ese tema de logística. Y no se tiene que estar mirando cuándo la alcaldía municipal va a tener su concierto, sus eventos socioculturales. Y entonces esto fue lo que dijo el presidente del cuadro verdolaga. Hoy es un anhelo mío, pero entender cómo podría funcionar, dónde podría funcionar. Hablamos mucho inclusive pues con los jefes y con la junta directiva donde pudiera llegar a ser, y ese es uno de los primeros interrogantes muy grandes, porque un mejor espacio que el Atanasio no existe. Y crear todas esas condiciones de transporte público, de conveniencia de los barrios de Medellín, de capacidad, de todo lo que tiene el estadio positivamente, más la historia y el cariño que le tiene la gente, no es sencillo, pero lo que yo digo con el equipo es: yo quiero entender, y si al final la respuesta es no, pues será no, pero sí queremos, y pienso que un equipo como Nacional tiene que entender muy bien ese negocio para saber si se mete o no se mete. Sebastián Arango, el presidente del cuadro Atlético Nacional. El problema en Medellín, y usted lo ha dicho, presidente, y eso se ha tocado mucho rato, es que en Medellín no hay un sitio para poder construir un estadio de esos. Tocaría ya, si es que salen del aeropuerto Olaya Herrera, pero eso es patrimonio de la ciudad, y yo no veo dónde hay otro campo abierto, no veo dónde. A no ser de que Atlético Nacional haga una inversión multimillonaria. En un pasado nos hablaron del sector de aquí, subiendo el aeropuerto, que incluso era el antiguo hipódromo de los comuneros, el que había ya llegando al aeropuerto de Río Negro. Pero si sigue pensando, presidente, en que tenemos que seguir con lo mentalmente humano, desde el corazón, de la llegada al Atanasio, de los venteros del Atanasio, de nosotros como periodistas, de todo lo que hay alrededor y que mueve hace muchísimos años, más de 70 años, el Atanasio Girardot, pues nunca va a tener Nacional estadio. Eso es definitivo. Yo creo que con esta administración verdolaga, o con cualquiera, incluso con la del Medellín, es un
pero es una idea que ya tendría que estar resuelta. Una sede deportiva buena, como la tiene ya Atlético Nacional, y su buen estadio. Es que la puede tener, su sede al lado. Es simplemente costumbre. Con el tiempo la gente se va acostumbrando a no ir a su sitio del Atanasio Girardot, irá hasta Río Negro, hasta allá, llegando, no, ni siquiera Río Negro, es antes de Río Negro, aquí en el sector de Guarne, para estar con Atlético Nacional, porque allá tiene el campo y puede hacer un muy buen estadio. Y no queda tan lejos tampoco, es simplemente programar cómo subir y cómo bajar. Se entiende que esa zona es bien congestionada, pero todo es adaptación. Aquí también hay congestión. Ya por Colombia no me puede subir, por la canalización tampoco, no me puede transitar por el 80, dificultades por la autopista, en fin, todo eso. Entonces, si nos ponemos a pensar en los problemas, nunca va a resolver el tema de estadio, pero ya es hora. Ya es hora de que tanto Nacional como Medellín empiecen a pensar en los estadios, y no solo Nacional y Medellín. Pues Junior, que ese no es su estadio, Millonarios, el América de Cali, equipos grandes como Santa Fe también, Deportes Tolima, en fin, todas esas plazas que hoy en día se apegan de la situación del Estado, van a tener que entender a futuro que lo privado mezclado con lo público, sobre todo en el tema del fútbol, eso parece que no va muy de la mano, porque en temas, por ejemplo, de logística, de seguridad, de medios de comunicación, hoy en día no se ha dado respuesta. Hoy en día las cosas no están funcionando. Amigos, vamos a esta pequeña pausa comercial. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Ya regresamos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Ayer en la Copa Suramericana, Once Caldas jugó de visitante en territorio boliviano y le ganó a San Antonio, Bulo Bulo. A ese equipo, un equipo muy de media tabla, muy pequeñito realmente. E incluso con el tema de la altura, aunque Manizales pero no tiene la misma altura que Bolivia, que La Paz, pues ayer lo derrotó 3-0. Hoy parece que muchos diarios le dieron más importancia a la noticia de que Dairo Moreno no fue titular desde el Vamos, aunque marcó cuando ingresó, que al mismo juego del cuadro de Manizales y al triunfo del cuadro Once Caldas. Hombre, si el técnico decide que por más goleador que sea lo tiene en la banca, está en la banca. Y yo creo que por muchas razones, inclusive por el tema de la edad y jugar a esa altura, también había que conservarlo, y al final me parece que todo le salió al profesor Hernán Darío Herrera. Pero bueno, ganó un partido que tenía que ganar. La noticia es si lo hubiera perdido, que lo hubiera perdido el Caldas. Me parece que esa llave está muy liquidada con un equipo tan liviano como este de San Antonio frente al Caldas de Manizales. Hoy Bucaramanga va a recibir al Atlético Mineiro, o a esta hora está jugando Bucaramanga Atlético Mineiro en esta Copa Suramericana que dejó al América ayer empatando 0-0 con Bahía de Brasil. Ayer ganando al Caldas 3-0 de visitante también frente a San Antonio, y hoy Bucaramanga juega de local, o está jugando de local frente al Atlético Mineiro. A propósito del fútbol, en el fútbol colombiano, el Medellín se mueve. Y se mueve Independiente Medellín. Y se habla de salida, de llegada de jugadores. Inclusive por ahí ya se mentó lo de Snyder Mena, que parece que está muy adelantado, este volante creativo que puede jugar como extremo y que podría llegar a aportarle mucho a Independiente Medellín, exjugador del cuadro o jugador del cuadro América de Cali. Esperemos, parece que las cosas ya están listas, según lo manifestado por el técnico del cuadro Independiente Medellín. Pero le tocaron un punto en la rueda de prensa muy complicado, que para mí es vital en el Medellín. El tema de Homer Martínez, que podría salir del Medellín por su buena campaña, por lo que hizo bueno, su buen semestre, y porque definitivamente es un jugador superlativo en lo que fue este Medellín 2025. Esto fue lo que dijo
el profesor Alejandro Restrepo a propósito de esa pregunta de la entrada, salida de jugadores, pero relativo también al caso de Homer Martínez. Para nadie es un secreto, hay muchos rumores del buen presente y del buen semestre que hizo Homer. Seguramente habrá algunos acercamientos, habrá algunos intereses por él. Nosotros como cuerpo técnico nos basamos en que hoy el jugador hace parte del equipo, por eso jugó el primer partido, su compromiso con esta camiseta siempre ha estado, pero sabemos también que el mercado internacional muchas veces, sobre todo en estos casos, cuando son ofertas de Centroamérica, del sur del continente, las fechas son distintas de cierre, las oportunidades para el jugador y para los equipos se manejan en otros tiempos, y lo que se ha hablado con la dirigencia es que si hay un jugador que sale, se reemplazará el jugador. Ya se mirará si hay la oportunidad de reemplazarlo con uno de características como el que se va o en otra posición, pero será un tema de plantilla que analizaremos bien en su momento. Hoy Homer está acá, ustedes lo van a ver entrenando con el equipo, pero sabemos también cómo es la dinámica de esto y como institución debemos estar preparados para todo. Ojalá por el bien futbolístico del equipo se quede, pero siempre hemos hablado que cuando estas oportunidades se le abren a los jugadores, especialmente en el exterior, pues es una oportunidad también para ellos. Según eso, con un pie afuera, Homer Martínez de Independiente Medellín. Complicada la situación porque me parece que no es lo mismo cambiar un jugador por otro. Hay que encontrar el jugador y eso es el problema de nuestro bendito fútbol. Por eso ayer a uno le sorprendía lo que hacía Racing, por ejemplo. Racing creo que es cuando decían que ellos a maravilla Martínez no lo iban a dejar ir por ningún peso del mundo, que lo iban a retener y lo retuvieron. Y eso debería pasar en nuestro fútbol, pero no, está más bien interesado, el dinero, venga para acá, es un negocio y lo último que interesa es el espectáculo. Dejar ir a ese jugador es dejar casi que ir la mitad del equipo. Bueno, por los lados del cuadro Atlético Nacional, hombre, uno ve que se fueron algunos jugadores, claro que pues Faber Gil no aportó mucho. Me parece que Kevin Vivero sí aportó, Kevin Parra no aportó tanto, Tatay tampoco. Y trajeron a un muchacho nuevo, un argentino que es goleador y se dice pues que es definitivo y lo que quiere este nuevo entrenador de Atlético Nacional o el entrenador de Nacional, el señor Facundo Batista. Y mire, el fútbol no es lo que pasó hace 8 días, no es lo que pasó antier. Tiene mucho que ver, claro que sí, con esta compra de entrada y salida de jugadores. Pero es lo que va a aportar y sobre todo aquí en Atlético Nacional. Se le preguntó sobre cuál es la expectativa en la llegada al jugador argentino, al goleador argentino que trajo Atlético Nacional y sobre todo para el tema de Copa Libertadores de América, y esto fue lo que respondió. Que algo muy lindo sería pelear la Libertadores, que es algo que es lo más lindo creo que para el jugador. Y también la liga local, ¿no? Pero yo creo que la Libertadores tiene un plus contra otros equipos y nosotros nos vamos a hacer grandes, si Dios quiere, estar peleándole arriba. Facundo Batista, el nuevo jugador del cuadro Atlético Nacional. Suerte para el Medellín, suerte para Nacional. Son los equipos de la tierra, los equipos de la plaza, y con pro y contra, o con cosas que sí son y cosas acertadas y algunas que no lo son, hay que seguirlos apoyando. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social, ya regresamos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM. 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, vamos llegando a la parte final de Mundo Deportivo y Social. Temperaturas altísimas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana para que nos cuidemos. También hay que protegerse ahora que no hay lluvias,
pues ojalá no venga el tema del agua, de que vamos a desperdiciar agua y resulta que se nos va a hacer muy difícil la situación con el tema de los embalses. Ojalá la gente cuide el agua y proteja el agua, sobre todo el consumo humano, esa que necesitamos todos los días. Señoras y señores, con el respaldo periodístico de Camilo Sánchez en Mundo Deportivo y Social, mi nombre es Alberto Kenguán Gómez y les digo, guarde mi frase, llévela, aplíquela en su vida. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.